de promesas, uy, qué susto. Promesas y desafíos de las soluciones basadas en inteligencia artificial en patología. Empezamos por esta parte de qué es la patología digital. Cuando pensamos en este concepto, siempre pensamos en un escáner, en las imágenes escaneadas y la imagen digital, pero es muy importante tener en cuenta este concepto. La definición concreta es que la patología digital incluye la adquisición, el manejo, cómo compartimos la información y la interpretación de la información en patología. Y es muy importante este concepto de información, porque no solo incluye las imágenes, sino también todos los datos médicos asociados a estas imágenes. Y esto es un concepto muy importante. ¿Por qué debemos considerar los patólogos a día de hoy esta transformación digital? Pues creo que no necesito convencerles de que cada vez es más difícil encontrar patólogos para cubrir toda la demanda asistencial que tenemos, y no solo esto, sino que además está incrementando muchísimo la complejidad diagnóstica en la mayoría de nuestras subespecialidades. Por tanto, estamos en un momento en que realmente necesitamos apoyo, y aquí es donde la patología digital y posteriormente la inteligencia artificial entra a servir de ayuda como ayudarnos para priorizar casos, para disminuir nuestros tiempos de respuesta, si nos ayuda a diagnosticar un poquito de forma más ágil, y sobre todo también para la prevención de errores diagnósticos, que es lo que tiene también un impacto muy directo en nuestros pacientes. Cuando hablamos de esta pregunta en puntos más concretos de por qué considerar la transformación digital, pues uno de los temas que se habla habitualmente cuando se empieza a implementar en un servicio es que incrementa la productividad, sobre todo porque manejamos mejor la información, los casos están organizados, se acabó estar buscando láminas entre bandejas o láminas que se cruzan y acaban en la mesa de otro patólogo. Ahora tenemos los casos asignados a cada uno de nosotros, los casos están completos, y esto va a ayudar a que tengamos todos estos datos mejor integrados. Además, en principio, ayuda con la productividad porque diagnosticamos más rápido, luego os enseñaré números, y también ayuda en mejoras en la calidad diagnóstica. Dicen que garantiza la calidad de la atención. Por ejemplo, esta mañana pues yo he tenido una consulta de un caso complejo que tengo de una lesión vascular sobre una lesión tipo fibroadenoma gigante, un caso complejo y muy poco habitual. Pues me he conectado con varios colegas de distintos hospitales, concretamente de 2 hospitales de la zona de aquí de Barcelona, que son más grandes también que el mío y patólogos más senior, y he podido compartir con ellos el caso, enseñarles las imágenes. No es simplemente enviarles un par de fotos o un par de imágenes, sino que realmente hemos podido estar revisando las imágenes y discutiendo el caso conjuntamente. Esto se puede hacer también con los cristales, pero es mucho más difícil tener que desplazarse al centro de la otra persona, no es lo mismo consultar con un patólogo que con varios a la vez. Es decir, por todo esto se dice que facilita estas segundas opiniones y un mejor acceso a subespecialistas. Por ejemplo, en centros pequeños pueden derivar rápidamente un caso a un patólogo más especializado que está en otro hospital habitualmente más grande. Todas estas mejoras además nos quedan pequeñas cuando lo comparamos con el beneficio principal, que es sobre todo introducir herramientas de análisis de imagen y los algoritmos diagnósticos, que es donde entra toda la parte de la inteligencia artificial, que es lo que comentaremos más adelante. Cuando vayamos en un departamento a intentar implementar la patología digital, vamos a tener siempre como una pregunta de, bueno, ¿cuáles son los problemas y cuáles son los beneficios? Las principales barreras o dificultades que nos vamos a encontrar van a ser el gran volumen de datos que vamos a tener que trabajar, porque cada una de nuestras slides pesa aproximadamente 1 GB, y si contamos pues la cantidad de slides que puede tener un laboratorio a lo largo de un año, pues podemos entender que es un volumen de datos realmente alto. Va a cambiar o va a introducir cambios en el flujo del laboratorio, lo comentaremos más adelante. Se necesita además un periodo de validación para que el patólogo pueda pasar a diagnosticar en digital de una forma fiable, y a veces hay tantos sistemas que cuando un laboratorio se encuentra ante la decisión de con qué sistema empezar, pues puede ser un problema no saber hacia dónde tirar o hacia qué compañía dirigirse. Las ventajas principales son pues, los beneficios que tenemos en el día a día. Sobre todo va a ser una solución de archivo para nuestras muestras. Las muestras escaneadas pues ya no se destiñen, ya no se pierden, ya no se gastan, con lo cual va a ser un archivo realmente digital, seguro y rápidamente recuperable.
Como les comentaba con el caso de esta mañana, pues es muy fácil compartir no solo imágenes, sino el caso directamente, discutir el caso con compañeros de otros centros. Nos permite además el hecho de poder introducir algoritmos, realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de nuestras imágenes y por tanto de nuestras muestras, sobre todo con esta introducción de los algoritmos diagnósticos, y veremos que son algoritmos que no solo sirven para cuantificar, sino que también hay algoritmos directamente para clasificar lesiones desde un punto de vista no solo diagnóstico, sino incluso a veces pronóstico. Si se están planteando implementar la patología digital en alguno de sus laboratorios, pues aquí les dejo una guía que realmente vale mucho la pena revisar con calma, donde detalla muy bien todos estos pasos. Yo quería hacerles un resumen rápido para entender por qué estos pasos son importantes. Los puntos clave que considera este trabajo para la implementación de la patología digital en un laboratorio de anatomía. El principal de ellos es definir el uso que queremos darle a la patología digital en nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque este uso va a decidir o va a tener más consecuencias en qué personas involucramos en el proyecto, qué equipamiento adquirimos, qué cantidad de almacenaje vamos a necesitar. Todo esto va a definir qué presupuesto y luego finalmente hay esta última parte de la validación del diagnóstico que la comentaremos también. Para entender esto, os planteo simplemente como dos situaciones para que veáis la diferencia. Si queremos, por ejemplo, definir el uso de la patología digital en nuestro laboratorio como una solución para casos de docencia o, por ejemplo, para segundas opiniones, podríamos simplemente involucrar un técnico de nuestro laboratorio que sepa digitalizar y que sepa utilizar el escáner y cómo preparar las muestras. Podríamos adquirir un escáner pequeñito para pocas muestras porque realmente el volumen que vamos a usar no es muy grande. No va a generar esto un gasto de almacenaje muy grande y todo esto va a definir el presupuesto. En cambio, si realmente queremos la patología digital para un uso de diagnóstico rutinario, donde vamos a digitalizar todas las muestras del laboratorio, pues no sé, 150.000, 300.000 cristales al año, depende del volumen del laboratorio, evidentemente la cantidad de personas involucradas en este proyecto va a tener que ser muchísimo mayor. Aquí los técnicos de laboratorio son muy importantes. No va a ser suficiente con un escáner pequeñito, probablemente vamos a tener que adquirir varios escáneres o escáneres de alto volumen de carga y evidentemente pues esto generará unas necesidades de almacenaje y unas necesidades de presupuesto. Esto es para ver cómo realmente analizar cada uno de estos puntos nos puede ayudar a decidir por dónde empezar, a qué tipo de compañía ir en función del escáner que necesitamos, qué tipo de contrato de almacenaje de datos vamos a negociar, etc. Como les digo, realmente en este artículo explica todo esto en detalle y creo que es útil si están planteándose esta implementación. La parte de la validación me refería a que cuando un patólogo empieza o pasa de diagnosticar del microscopio a la patología digital, los colegios americanos de patólogos y el colegio americano y el británico de patólogos recomiendan que exista un periodo de validación en el que el patólogo está viendo unos cuantos casos tanto en digital como en microscopio. Se cree que el patólogo tarda, o al menos la bibliografía que hay ahora publicada indica que el patólogo tarda aproximadamente unos 2 meses a sentirse completamente confortable, cómodo diagnosticando en digital. Mi experiencia propia al menos me ha hecho tener una opinión ligeramente distinta. Creo que esto a lo mejor es una media, pero puede depender mucho de lo familiarizado que esté con diferentes tecnologías la persona que hace esta transición. No es lo mismo un patólogo senior que está empezando con la patología digital y tiene que aprender como distintos usos, incluso simplemente del ordenador y de los sistemas digitales, que nuestros residentes que ya prácticamente casi tenemos que enseñarles más a usar el microscopio que el digital, porque el digital lo saben usar, porque ya lo usan incluso durante sus estudios de medicina. Entonces, esto va a variar mucho en función de la experiencia que tenga cada uno con la tecnología. Estos artículos o estos protocolos están bien porque nos dan una idea de estos casos que tenemos que hacer de validación, un mínimo de casos que deberíamos revisar. Por ejemplo, 60 casos de patología mamaria en hematoxilina, revisarlos al microscopio, dejar 2 semanas y al cabo de 2 semanas volver a evaluarlos en digital, ver que realmente hay una concordancia en más del 95% de los casos en los diagnósticos, porque si no hay concordancia hay que evaluar si hay algún problema porque puede ser que haya una discrepancia en el diagnóstico,
porque ha habido un error en el escaneo y se han dejado de escanear parte del tejido que era, por ejemplo, el maligno, o muestras que no estaban bien escaneadas y ha generado un error diagnóstico, etcétera. Esto no debería pasar, entonces para asegurar que no pasa, por eso hay que hacer como este periodo de validación. Una vez que imaginemos que tuviésemos ya la patología digital implementada en nuestro laboratorio, pues ahora os voy a explicar cuál es mi propia experiencia con la patología digital, concretamente en el caso de la patología mamaria. Pues en mi caso, cuando yo llego por la mañana al laboratorio, pues abro mi usuario, abro mi listado de trabajo, tengo un acceso instantáneo a los casos que tengo digitalizados y a mi lista de trabajo. Como comentaba, se acabó de ir a buscar bandejas, visitas a secretaría o al archivo porque se perdió una lámina o mensajes a mis compañeros porque se traspapeló un cristal y lo tiene otro patólogo. Realmente solamente con esta pequeña parte de gestión ya nos facilita el diagnóstico. Cuando estoy, por ejemplo, con una resección quirúrgica, puedo acceder instantáneamente a la biopsia diagnóstica de la paciente para evaluar cualquier cosa que necesite evaluar. Puedo realizar anotaciones, tomar captura de imágenes de forma realmente instantánea con un comando rápido en el teclado, que es mucho más rápido que lo que hacíamos antes de ir marcando la lámina con el marker, luego hacer todo el mapa, etcétera, que es algo que cuando hacemos alguna presentación con los clínicos les sorprende mucho. Ustedes, como son patólogos, ya no necesito explicar esta parte. Concretamente en la patología mamaria, a mí lo que me gusta más de la patología digital es la facilidad para tomar las medidas. En patología mamaria, concretamente, los criterios ASCO-CAP nos piden medir muchas cosas, tanto margen del tumor, o sea, medida del tumor, medida de la distancia del tumor al margen, el diámetro de las metástasis, además con una precisión bastante alta, que antes teníamos que estar con la reglita del microscopio o con oculares específicos que tengan gradillas o reglas incorporadas y teníamos que estar cambiando el ocular del microscopio. Ahora realmente nada más extiendas el mouse, clic, clic, mides y tienes automáticamente la medida. Por ejemplo, para la evaluación del tratamiento neoadyuvante, que también tenemos que evaluar para el cálculo del RCB áreas, porcentajes, etcétera, pues es muy útil realmente tener estas imágenes digitales anotadas en cada una de ellas y hacer como una composición donde vemos varias láminas a la vez y es más fácil evaluar en este tipo de imágenes qué porcentaje del área está ocupado por tumor que simplemente irlo evaluando en cada una de las muestras por separado y mentalmente tener que hacer como una reconstrucción. Esta parte es mucho más visual y por eso también es algo más rápido. También me gusta mucho realmente el poder evaluar a la vez varios marcadores, esto de tener una evaluación de mioepiteliales para ver un microinfiltrante, una evaluación post-neoadyuvancia y tener que estar cambiando láminas en el microscopio, marcando la zona problema. Ahora el corte de la inmuno me lo giraron y no sé dónde tengo la lesión. Pues realmente con esto podemos abrir en una sola pantalla varias inmunohistoquímicas o varias imágenes a la vez y realmente se pueden sincronizar y a la que vamos moviendo una de ellas se van moviendo todas las demás y nos van diciendo, pues nos permite de forma más ágil evaluar varios marcadores a la vez en una zona concreta. Probablemente mi cosa preferida del digital es esta visión macro-micro. Al final este digital nos permite hacer algo que el microscopio no nos permite hacer, que es ver la muestra toda de golpe. No es lo mismo tener que hacer un escaneo a 2 por toda la lámina, que realmente con una visión rápida vemos aquí que hay una lesión infiltrante que probablemente se extiende hasta aquí, una lesión in situ, los márgenes están aparentemente libres. Esto no quiere decir que yo luego no vaya a bajar y comprobar realmente todo esta evaluación diagnóstica que estoy haciendo, pero si, por ejemplo, tengo que decidir de forma rápida en qué lámina pedir unos biomarcadores, qué lámina hacer una reinclusión porque no salió bien el margen, cualquier cosa así realmente nos permite evaluar todo esto de forma mucho más rápida. Y esta es la parte en la que realmente, al menos en mi experiencia diagnóstica, me ha agilizado más el trabajo, pudiendo revisar rápidamente, por ejemplo, ampliaciones, ganglios que comentábamos antes con las compañeras. La siguiente parte, cuando ya pasamos a lo que el microscopio no nos permite hacer, no solo el macro-micro, sino esta aplicación de algoritmos diagnósticos. Los algoritmos diagnósticos los que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora disponibles en el laboratorio son los de análisis de biomarcadores, todavía no tenemos disponibles para diagnosticar patologías en sí, sino para cuantificar.
Pues estos de cuantificación funcionan, habitualmente el patólogo marca una zona problema que quiere estudiar, el algoritmo detecta las células, clasifica luego cada una de estas células en función del marcador que estemos queriendo analizar y nos da un cálculo. La parte que realmente no puede faltar absolutamente nunca es esta parte de comprobación de que el resultado que nos está dando el algoritmo realmente cuadra con nuestro juicio clínico, diagnóstico, y no creernos tampoco estos algoritmos a ciegas, sino simplemente que nos sirva como de ayuda para facilitarnos este contagio. ¿Por qué lo digo? Pues porque prácticamente para evaluar, por ejemplo, una muestra totalmente positiva con un 100% de estrógenos, no vamos a utilizar un algoritmo. Pero, por ejemplo, para casos, lo digo porque casi tardas más marcando la zona problema que con una evaluación visual rápida viendo que todas las células son positivas y ya está. Pero, por ejemplo, para la evaluación del KI67, donde realmente sí que tenemos que ir a contar células, etcétera, pues no es lo mismo tener que ir a contar manualmente las 400 células en distintos campos, etcétera, que realmente aquí poder seleccionar distintas áreas y contar las 400 células de forma automática o directamente evaluando toda la muestra y contando el KI en toda la lesión tumoral, que realmente es lo que nos va a dar una evaluación mucho más precisa que la evaluación a través de las 400 células que hacemos nosotros o por patrones, que es otra forma también de evaluar. Para los biomarcadores, por ejemplo, de membrana como NER2, un poco el mismo concepto. Con un NER2 3 más homogéneo en toda la lesión, nadie necesita un algoritmo, pero en los casos estos de estoy en 0 más, estoy en 1, estoy en 2, tengo dudas del porcentaje, etcétera, sí que es muy útil poder aplicar estos algoritmos, incluso aunque el algoritmo, a veces tenemos algoritmos que hay que ir con cuidado porque no pueden no estar actualizados con los cambios de las guías, con lo cual a veces no tenemos que fiarnos a ciegas del resultado que nos da de 1 más, 2 más, etcétera, porque tenemos que asegurarnos que está teniendo en cuenta que cuente la tinción como completa, incompleta, etcétera, pero ya solamente con que nos ayude a ver la membrana de una forma mucho más evidente que en la imagen de antes, solamente este cambio ya nos permite realizar esta evaluación de forma mucho más fácil. También en el SISH, pues nos permite, no solamente es importante que nos permite individualizar células y realizar el contagio, que además nosotros luego podemos añadir, quitar, sumar, etcétera, sino algo que me gusta mucho es que tiene estos mapas de calor, o varios algoritmos tienen estos mapas de calor, que te permiten dirigirte directamente a las zonas problema que a lo mejor tú haciendo un escaneo de la muestra pues podrías pasar por alto. Un beneficio evidente de la patología digital pues es esta telepatología. Nosotros ya os comentaba que esta mañana he estado consultando caso con gente de otros hospitales, con patólogos compañeros, pero por ejemplo en mi centro, este es el Hospital del Mar, yo trabajo aquí en el Paseo Marítimo, aquí en Barcelona, delante del mar, pues tenemos patólogos de nuestro mismo servicio que varios días se desplazan a un hospital que está a 50 kilómetros, que es el Hospital de Mataró, pero que también siguen teniendo casos asignados del Hospital del Mar. Pues realmente, tanto si estás en un hospital como si estás en el otro, realmente hasta ahora teníamos digitalizado el Hospital del Mar, entonces estas muestras se podían analizar desde los dos hospitales. A día de hoy estamos empezando también la digitalización del segundo hospital, con lo cual prácticamente habrá que desplazarse para la evaluación macroscópica y las preoperatorias, pero el diagnóstico en sí podremos realizarlo independientemente o incluso desde casa. Nosotros ahora tenemos instaurado un día de teletrabajo a la semana de forma voluntaria para el patólogo que lo necesite. Hasta aquí la parte de la patología digital, que es necesaria, como decíamos, para poder implementar todos estos algoritmos, pero una vez ya tuviésemos realmente nuestro servicio digitalizado y la patología digital en marcha de forma rutinaria, nos empezamos a plantear la implementación de estos algoritmos y aquí es donde tenemos que empezar a evaluar estas promesas y desafíos de estas soluciones basadas en inteligencia artificial y cómo nos pueden beneficiar completamente en patología mamaria. Esta revisión de 2025, del verano, bueno, aquí verano, pero de julio de 2025, sobre inteligencia artificial, explora, les recomiendo también que lean este artículo, explora pues beneficios aquí en verde de la patología digital, de la inteligencia artificial, etcétera, que veremos a continuación. Me parece muy interesante que habla de las barreras. Es importante no quedarnos únicamente con la parte positiva, sino entender también las limitaciones que tiene. Concretamente, en este caso, la disponibilidad de datos que tenemos para entrenar estos anticuerpos, perdón, estos algoritmos,
que estos algoritmos sean explicables. Quiere decir que realmente sepamos cómo toman las decisiones diagnósticas que toman, porque a veces son un poco como caja negra, tipo como en los aviones, y podemos no saber cómo el algoritmo está aprendiendo las decisiones, o sea, los conceptos para luego tomar las decisiones que va a tomar. Y realmente esto puede ser un problema en realmente no saber evaluar qué implicación tiene el resultado del algoritmo. Y sobre todo la parte también de consideraciones regulatorias. No sé, por ejemplo, no sé si ustedes usan allá buscadores de inteligencia artificial tipo OpenEvidence o ChatGPT. Nosotros para búsquedas científicas, así como siempre habíamos usado PubMed y Google, últimamente pues estamos usando para buscar cosas, para empezar a preparar trabajos, ChatGPT y OpenEvidence. OpenEvidence ayer dejó de estar disponible en Europa porque no cumple la regulatoria de las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Pues con muchos de estos algoritmos que se publican, que luego salen al mercado, puede empezar a pasar lo mismo. Realmente puede haber algoritmos que si no cumplen las regulaciones que no son iguales a nivel de distintas regiones geográficas, pues realmente hay algoritmos que quizás se desarrollen en China que no cumplen la legislación europea o de Estados Unidos, luego hay Estados Unidos que no cumplen la europea y nosotros no los vayamos a poder usar. Entonces, este tipo de consideraciones como médicos o como patólogos no solemos estar tan acostumbrados a tenerlas en cuenta, entonces es importante también ir siguiendo un poco la literatura para estar al día de todo esto. Algo muy importante de este artículo es que independientemente de todo el hype que hay ahora con la inteligencia artificial, hay que recordar que actualmente en oncología o en patología no hay ningún biomarcador de inteligencia artificial pronóstico o predictivo con un nivel de evidencia científica 1A o 1B. No estamos todavía en el punto de tener biomarcadores de inteligencia artificial que cumplan niveles de calidad estándar, como por ejemplo determinados test genéticos o genómicos, o por ejemplo los anticuerpos que usamos para nuestro diagnóstico. Entonces es importante saber que tiene que evolucionar estos próximos años a que todo esto mejore para poder realmente usarlo de una forma responsable. En este que es el mismo artículo, esto era para ver un poco realmente estos algoritmos que están haciendo ahora mismo. La mayoría de algoritmos publicados hasta finales de 2024 se dedicaban a, sobre todo, evaluación de biomarcadores. Luego había una parte importante de ya diagnóstica, de detección, por ejemplo, de tumores, y la que es también muy interesante son estos algoritmos pronósticos que realmente empiezan a hacer cosas que el patólogo en sí, de momento a día de hoy, no es capaz de hacer, que son los que realmente son como más interesantes a nivel clínico. Hay también muchos de estos artículos que está bien tener un poco a mano, que listan todos los pros y todos los contras de todos estos algoritmos, tanto los publicados como los comerciales. Es importante no olvidarse de los pros, pues nos prometen todos una vida maravillosa. Los contras siempre hay que tener mucho cuidado con qué problemas puede haber de seguridad. La parte de problemas éticos es sobre todo si hay un sesgo en entrenar, por ejemplo, el algoritmo con una población concreta, es decir, que la población a lo mejor de nuestra área geográfica no está representada en el entrenamiento de ese algoritmo, quizás ese algoritmo no es aplicable a nuestra población. Esto podría generar unos bias, unos sesgos importantes que podría generar problemas éticos. Y luego los problemas prácticos del día a día de esto, cómo lo implemento en mi servicio y sobre todo cómo lo pagamos. Tuve la suerte hace un par o tres de años de asistir al Congreso Europeo de Patología Digital y en este congreso se presentaron muchísimos algoritmos en desarrollo. Era un congreso que además era no solo para médicos y para biólogos, sino también para ingenieros que estaban participando en el desarrollo de estos algoritmos. Fue un congreso muy interesante por esta vertiente multidisciplinar y cuando volví a mi servicio me tocó hacer como una charla de resumen para explicar lo que habíamos aprendido en el Congreso. Hice como este resumen de cómo podría agrupar todos estos algoritmos o clasificarlos un poquito para diferenciarlos entre sí. Pues revisando un poco lo que hacían cada uno de ellos, que se presentaron cantidad de algoritmos que contaban mitosis, otra cantidad que contaban diferentes formas de mirar PDL1 de forma automática, varios algoritmos del 2, etcétera, etcétera. Pero agrupándolos en sí, había como estos algoritmos iniciales, que llamamos estos, como está Baby AI,
que cuentan cosas, es decir, hacen cosas que el patólogo ya hace, pero realmente, pues probablemente la mayoría de ustedes o de vosotros no estudiasteis medicina para estar contando puntitos, mitosis, si veo calcificaciones o no las veo, o realmente para estar contando porcentajes de cosas. La mayoría estudiamos medicina por la parte más intelectual y concretamente patología, de la parte de interpretar el diagnóstico. Entonces estos algoritmos nos ayudan con estas cosas que a nosotros podemos hacer, pero que se nos hacen pesadas. Luego hay todos estos otros algoritmos, más que de cuantificación, de detección de cosas, que nos ayudan a hacer cosas que nosotros podemos hacer, sabemos hacer, pero nos cuesta un poco, como por ejemplo detectar micrometástasis o células tumorales aisladas en ganglios, gradar muy bien un tumor, detectar invasiones vasculares, son cosas que consumen tiempo, nos cuesta y por tanto tener estos diagnósticos ya más teenager, más adolescentes, esta teenager AI, pues nos facilitaría el diagnóstico. Y luego finalmente esta inteligencia artificial ya madura llegará cuando podamos utilizar realmente algoritmos que nos ayuden a detectar cosas que como patólogos con nuestros ojos no podemos ver. Seguramente cuando nos llega un tumor de alto grado, con unas células con un citoplasma como bastante más eosinófilo de lo que estamos acostumbrados, ya, aunque no podamos ver el perfil, sabes que esto va a ser un carcinoma con diferenciación apocrina, probablemente triple negativo, o como mucho a lo mejor un carcinoma ER2 positivo, porque tiene este citoplasma así rosa. Podemos intuirlo, pero realmente no podemos saberlo hasta que no testamos y no confirmamos, porque hay casos que tienen ese mismo citoplasma eosinófilo y luego no son ni triple negativos, ni ER2, etc. Entonces, imaginar pues algoritmos que puedan no solo predecir tipos tumorales, sino predecir qué alteración molecular va a tener un tumor, por ejemplo, mutaciones concretas en distintos tipos tumorales o mutaciones de resistencia a fármacos, etc. Es decir, serían algoritmos que ya no solo hacen cosas que no nos gustan o nos facilitan hacer las cosas que tenemos que hacer, sino que realmente serían algoritmos que aumentan o mejoran nuestros diagnósticos. Estos son los que realmente se piensa que van a revolucionar la anatomía patológica. Van saliendo todos estos artículos y todas estas presentaciones a congresos que nos van diciendo que la inteligencia artificial y este aprendizaje automático van a ser siempre un apoyo para el patólogo. De momento nos van a ayudar, pues, por ejemplo, a medir cosas mejor o a gradar mejor los tumores. Pues realmente no es lo mismo. Aquí hay 10 patólogos distintos se pusieron a evaluar estos 125 casos en este estudio y ven cómo hay casos que todos los patólogos diagnostican de grado 1, otros que todos lo diagnostican de grado 2 y otros que todos lo diagnostican de grado 3. Pero sorprende un poco ver realmente la gran variabilidad que tenemos de incluso casos que el mismo caso hay patólogos que lo han dado de grado 1 y puede haber algún patólogo que lo haya dado de grado 3. Aquí no tenemos que olvidar que aunque nosotros a nivel clínico tenemos que clasificar las lesiones como en estas cajitas de grado 1, grado 2, 3, etc., la realidad biológica es un espectro y es lo que puede también explicar por qué realmente, incluso aplicando criterios, depende de la zona de la lesión que evaluamos. Si un caso es completamente homogéneo, todos vamos a gradarlo igual, pero en un caso muy heterogéneo, que no son pocos, pues realmente depende de si un patólogo se ha centrado más en una zona, se ha centrado más en otra o si ha muestreado más una zona u otra del tumor, puede estar dando valores distintos. Aquí realmente una evaluación completa de todo, no únicamente de varios campos aislados, pues nos podría ayudar, y aquí es donde los algoritmos realmente se cree que afinarían esta gradación de los tumores. También, por ejemplo, con el contaje más clásico, el Ki-67, pero realmente en caso de mama todos los biomarcadores. Hay múltiples estudios que dicen que no solamente mejora la sensibilidad, la especificidad, etcétera, sino que la cantidad de años que llevamos discutiendo el Ki-67 y su valor pronóstico, pues no es lo mismo aplicar patrones siguiendo unas fotografías que contar 400 células que un algoritmo que va a venir y te va a contar los millones de células que tenga ese tumor. Realmente va a ser mucho más sensible, va a ser mucho más reproducible y por tanto también va a incrementar su valor pronóstico. Además vamos a tener algoritmos que nos ayudan, por ejemplo, pues con esta detección de micrometástasis en ganglios. Hay estudios que demuestran que puede reducir hasta 10 veces el tiempo que tarda el patólogo en evaluar estos ganglios. Esto es así porque realmente
han visto que cuando el algoritmo te dice que es negativo, es muy sensible para detectar las lesiones, pero además es muy sensible para decirte que cuando es negativo realmente lo es. Pero lo que sí que tenemos que hacer es que cuando nos dice que es positivo, siempre bajar a revisar. Cuando nos dice que es negativo también vamos a hacer un escaneo rápido de todo, pero tenemos el apoyo que nos dice que es negativo. Pero si te dice que es positivo, tú como patólogo tienes que bajar y comprobar que cada una de las zonas que te está marcando como positivas realmente lo son y que no se está equivocando con un acúmulo de osteocitos, con estructuras vasculares, con múltiples cosas que puede tener que le pueden confundir, o por ejemplo con una contaminación que quedó en el baño cuando se estaba montando la lámina y que tú como patólogo ves claramente en este tejido superpuesto, que esto no es ni siquiera el tumor que tú estás diagnosticando, pero el algoritmo no va a afinar tanto como para saber que esto realmente no era de aquí. Entonces, realmente siempre hay que hacer esta comprobación. Realmente también hay algoritmos ahora que empiezan a hacer de todo. Ahora voy a enseñarles algoritmos, pues hay algoritmos que realmente cuentan tips. Hay algoritmos que pueden predecir, esto algoritmos publicados, actualmente no disponibles de momento para diagnóstico, que predicen el estatus del 2 y la respuesta al tratamiento del 2, que predicen realmente el beneficio de la quimioterapia adyuvante en pacientes luminales como si estuviésemos haciendo un oncotype, pero solo con la enotoxilina. Por ejemplo, que discrimina el beneficio de la quimio incluso mejor que el propio Oncotype, con las mismas muestras de los estudios de Oncotype, como por ejemplo el TAILORx. Estos otros algoritmos que hacen una previsión de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con diferentes tinciones, únicamente con la hematoxilina y alguna tinción inmunológica. Esto es para que vean realmente que tenemos muchísimas publicaciones científicas que con esto lo que podemos ver es qué va a venir probablemente en los próximos años, pero de momento realmente la parte que nos interesa es un poco, vale, todo esto muy bien como cultura general para saber hacia dónde vamos y qué podemos tener en el mercado en un futuro, pero realmente qué tenemos a día de hoy disponible. Pues esta es una tabla que a día de hoy ya está seguramente desfasada porque esto es del USCAP de 2024, donde hicieron como un curso concreto de validación e implementación de inteligencia artificial y hablaban de los productos comerciales disponibles. Yo aquí les enseño algunos, lo mismo, para que tengan simplemente una idea de lo que hay y vean qué tipo de interfaz tiene el patólogo con estos algoritmos. Pues tenemos IBEX-Brex, IBEX Breast, que realmente es un visor de casos que además nos ayuda a priorizar casos en función de niveles o riesgo de positividad o malignidad. Además, esto tiene realmente estudios donde tiene artículos publicados de validación tanto para patología maligna como benigna, como detección de microcalcificaciones, hiperplasias, etc. Tenemos en este algoritmo estudios que han comparado cómo funciona el algoritmo solo en cuanto a sensibilidad y especificidad, cómo funciona un patólogo solo en cuanto a sensibilidad y especificidad y cómo mejora cuando combinas el patólogo con el algoritmo. También se ha visto que el uso del algoritmo disminuye la necesidad de inmunohistoquímica para confirmación de algunas patologías. Algo que me gusta de este concretamente o de los algoritmos que hacen cosas de este tipo es estos mapas de calor y que realmente aquí te va diciendo la probabilidad que hay. No te dice simplemente hay o no hay microcalcificaciones, te hace como un mapa de calor, por ejemplo, y te enseña en rojo las zonas que considera que es más probable que sean microcalcificaciones para que tú vayas y lo compruebes. Esto está bien porque los que son dicotómicos solamente de positivo o negativo, los casos complejos puede cometer un error grave de casos positivos, darlos de negativos y al revés. En cambio, con estos que te hacen el mapa de calor y en realidad es un mapa de probabilidad, estos casos intermedios probablemente te van a quedar en ese punto intermedio que no te acaba de saber decir si es positivo o es negativo y tú tomas la decisión reduciendo realmente el riesgo de error diagnóstico. Por ejemplo, es una de euforia que también tiene gradación de cáncer y evaluación de biomarcadores. Tenemos también PathAI, que también hace lo mismo, con módulos para evaluar la inmunohistoquímica y módulos muy dirigidos a la evaluación del slow. Tenemos también en PathAI estos módulos como de inmunoterapia que estudia diferentes perfiles inmunológicos para predecir alguna respuesta a alguna terapia. Tenemos Proscia, tenemos Saukin. No es que quiera realmente explicarles cada uno de ellos, sino que les quiero transmitir un poco esta idea
que yo cuando veo todos estos algoritmos comerciales que realmente si tuviésemos dinero podríamos tener implementados ya en nuestros laboratorios, me suelo sentir como esta imagen, un poco como una niña delante de una tienda de caramelos en la que no me dejan entrar y no me puedo comer ni uno. Realmente me siento así cuando voy a estos congresos porque tenemos muchísimas herramientas que nos dicen que nos van a hacer la vida más fácil, pero a día de hoy todavía no nos están llegando. Entonces, un poquito ya como parte final, les quería compartir este estudio que se hizo, un estudio Delphi, para intentar predecir cómo creen los patólogos que será la aplicación de la inteligencia artificial en patología en 2030 y durante la próxima década. Realmente para esto ya no falta mucho, este artículo es de 2023, pero realmente tampoco ha cambiado mucho todavía desde entonces en cuanto a lo que tenemos disponible, pero están en las ideas de lo que los patólogos creían en aquel momento que llegaríamos al 2030. Pues la mayoría de patólogos de este estudio creyeron que estaban casi seguros que aplicaríamos la inteligencia artificial en patologías concretas de forma rutinaria en 2030, pues por ejemplo en patología mamaria. Había un fuerte consenso de que creía que la inteligencia artificial mejorará nuestros indicadores de rendimiento en la precisión de nuestros diagnósticos. Se cree además que con todas estas nuevas generaciones que son nativas digitales, el hecho de introducir la patología digital en la inteligencia artificial va a convertir la patología en una especialidad algo más atractiva de lo que es hasta ahora y quizá va a atraer un mayor número de estudiantes a especializarse como patólogos. Veremos si esto es así o no. Hay ciertas reservas sobre si realmente nos va a hacer más eficientes o no. Se creía que es probable que haya tareas que deleguemos por completo a la inteligencia artificial, como tareas de, por ejemplo, priorización de casos o de screening de determinadas cosas, como por ejemplo un screening de citología cervical, donde hace una revisión de todas las células y ya los patólogos van y revisan las que realmente detecta con más probabilidad de malignidad. Este, por ejemplo, ahora lo tenemos nosotros implementado y lo usamos de rutina. Pero lo más importante es que se cree que muchas de las aplicaciones proyectadas para ser utilizadas de forma rutinaria en la próxima década se dirigen a tareas básicas que ahora hacemos los patólogos, como lo que decía de contar, medir determinados diagnósticos, cuando en realidad lo que nos cambiaría realmente la práctica de nuestra especialidad son tareas como la predicción del estado de biomarcadores o esta integración de resultados clínicos con la histología para poder, por ejemplo, hacer evaluaciones pronósticas. Esto realmente sí que cambiaría y mejoraría el diagnóstico que hacemos ahora. Veremos si realmente estos algoritmos llegan o cuánto tardan en llegar. Así como resumen, pues a día de hoy tendríamos una inteligencia artificial que nos permite mejorar el análisis que ya hacemos, por ejemplo, de biomarcadores. El próximo paso será que nos ayude a mejorar nuestros diagnósticos, pero realmente el gran cambio lo veremos cuando nos permita integrar datos clínicos y genómicos para poder transformar nuestros diagnósticos en unos resultados que a día de hoy no somos capaces de dar por nosotros mismos. Por tanto, ya para acabar, como mensajes para llevarse a casa, pues espero que sí que realmente queden convencidos de que la patología digital a día de hoy aporta muchas ventajas y mejoras a nuestro trabajo, sobre todo que nos permite implementar todas estas herramientas que están por venir. Para mí el punto más clave, más importante de la implementación es entender que la patología digital no es solo el escáner. Es muy importante definir para qué la vamos a usar y, por tanto, poder decidir quién se va a implicar en el laboratorio. Si se va a utilizar para un uso rutinario de diagnóstico, es muy importante formar bien al personal técnico, involucrarlos en el proyecto y tener esta validación como del diagnóstico en digital para que el patólogo pueda diagnosticar de una forma responsable. Todo esto nos llevará a poder implementar estos algoritmos en patología mamaria, como os decía, no solamente de evaluación de biomarcadores, sino realmente de poder llegar a esta parte predictiva. La integración de la inteligencia artificial en patología y en realidad en medicina en general no es solo cuestión de tecnología, sino que es muy importante la validación y la regulación, que sea realmente seguro lo que estamos usando. Realmente no es solo un algoritmo, sino que son dispositivos médicos, como podría ser pues, una máquina de inmunistoquímica o un secuenciador. Y por tanto es importante interpretar muy bien los resultados, entender los límites de la tecnología e interpretar siempre los resultados en el contexto clínico adecuado.
la reflexión final que yo creo que realmente se la tomo prestada a Caterina Eloy, que hizo este artículo para The Pathologist, es realmente que el patólogo es este concepto del patólogo aumentado. El patólogo aumentado asistido por la inteligencia artificial trabaja en sinergia con la inteligencia artificial, no tiene miedo realmente a ser sustituido, porque realmente la vamos a ver como un apoyo, como una ayuda, y se enorgullece de realmente formar parte pues, de todo este cambio y realmente visualiza cómo esto va a traer mejoras para nuestros pacientes. Espero que con esto realmente pues os haya resultado útil, hayáis tenido a lo mejor un cambio en cómo veis toda esta tecnología y esta implementación. Y no me queda nada más que daros las gracias y pasar al turno de preguntas por si alguien tiene algo a comentar. Bueno, muchas gracias, Laura. Excelente tu presentación. La verdad que hiciste toda una actualización y un resumen y muchas cosas nuevas también en la charla. Muchas gracias. Y bueno, yo lo que quería, nosotros por ejemplo estamos en el plan que quedamos un poco estancados, o sea, la digitalización, toda esta parte, todo lo que tú explicaste, que lo hicimos bastante acorde, pero bueno, ahora un poco estancados en el tema de los algoritmos, ¿no? La implementación, que no es tan fácil, primero porque somos un país chico también y a veces por el bajo volumen las empresas no tienen mucho interés porque es todo un tema también de infraestructura y de un montón de cosas que tienen que hacer que a veces no les rinde. Y bueno, y también un poco la elección, porque yo miraba, vos mostraste muchos, así como en el resumen, están todos validados, o por la FDA o por no sé, la Comisión Europea, no sé cómo se llama. Pero viste que hay muchos y a veces es difícil saber, bueno, cuál elijo, con quién hablo, un poco eso, a ver cómo ustedes resolvieron ese tema, cómo elegir. No, nosotros realmente por eso ponía un poco esta imagen de la niña delante de la tienda de caramelos, porque a mí cuando doy estas charlas, claro, como tienes que estudiar, preparas, estudias, ves realmente todo lo que hay disponible, por una parte a nivel científico y por otra parte a nivel comercial, y realmente nosotros a día de hoy los únicos algoritmos que tenemos disponibles es los que tiene como solución comercial la empresa con la que trabajamos a nivel de digitalización. Nosotros aquí trabajamos con Roche, tenemos los escáneres de ventana, entonces tenemos disponibles los algoritmos que Roche tiene a disposición con el visor, que son los de evaluación de estrógeno, progesterona, E2 y CAI. Hemos estado hablando con distintas compañías, con Aiforia, con IDEX, etcétera, que han venido también pues, a ofrecernos el producto y así, y nos hemos encontrado bastantes barreras por distintos temas. Una parte en cuanto a barrera, la principal para mí, innegable, es la económica, porque muchas de las empresas ofrecen, al menos en nuestro entorno, nos ofrecen pago por caso, o sea, precio por caso. Entonces, no es lo mismo pagar una licencia sabiendo el volumen de patología mamaria, por ejemplo, de una patología concreta de la que tú quieres un algoritmo. Tú puedes estimar un volumen de casos al año y pagar una licencia para un patólogo, para dos patólogos o para un centro en concreto y pagar un precio fijo. Pero si tú realmente el algoritmo lo tienes que pagar cada vez que lo usas, entonces ya no va a ser realmente un compañero diagnóstico de apoyo, porque realmente en los casos fáciles no lo vas a usar, con lo cual no te va a servir para ir más rápido, porque te lo vas a ahorrar para ahorrarte el dinero. Y en los casos difíciles, probablemente además del algoritmo querrás una opinión de un compañero, porque realmente en el caso difícil el algoritmo te da una opinión, pero no te la discute y te la debate. En cambio, un compañero, en un caso complicado, muchas veces yo lo que comentaba en el caso de esta mañana, comentar el caso con ellos no me ha cambiado el diagnóstico, pero me ha dado la seguridad de que la impresión diagnóstica que yo tenía era respaldada por otros patólogos, pero porque he podido discutir el caso. Claro, entonces si a mí me cobran por uso, un patólogo junior puede incluso usarlo mal porque puede fiarse demasiado del algoritmo y no aplicar determinados criterios clínicos, y un patólogo senior lo va a usar poco porque cuando se lo puede ahorrar, le va a ahorrar el dinero al laboratorio, con lo cual ya deja de ser útil. Entonces, nosotros esta barrera de pago por uso
para mí es la principal. No solo el precio, sino el hecho de que lo tengas que pagar cada vez que lo usas. No le veo la idea es que tú lo usases en todos tus casos. Te hace, por ejemplo, el de IBEX, te hace como un análisis de los casos. Tú dejas las cosas escaneando, le pasa el algoritmo a todo. Y cuando tú llegas por la mañana, en tu listado de trabajo ves unos colores tipo semáforo y te dice, estos casos en rojo tienen una alta probabilidad de tener patología maligna, empieza por aquí. En cambio, estos casos tienen una baja probabilidad de patología maligna, estos te los dejas para última hora. Entonces, si tú lo pasas a todos, estás pagando muchísimo dinero y si lo pasas solo en los que ya pierdes esta funcionalidad de agilizarte los casos. Esta fue la principal barrera que tenemos por la que no hemos podido conseguir todavía ningún contrato de uso de los diagnósticos. El segundo problema es el regulatorio y legal. Nuestro hospital no nos permite trabajar en nube porque ya ha habido en nuestro entorno, en nuestro país, varios hospitales que han tenido ciberataques y han tenido directamente las bases de datos de todo el hospital bloqueadas y han tenido que dejar de trabajar en digital y pasar a papel durante semanas, cosa que es muy grave además con un riesgo de... Ha habido secuestro de datos, de pagas o realmente todos estos datos se van. Entonces tenemos prohibido el uso de herramientas en la nube, con lo cual tienes que ir a licencias, dificulta también mucho el tipo de trabajo. Y estas son ahora mismo como las dos principales barreras que tenemos nosotras. Una, el uso regulatorio y dos, el precio. Entonces, ahora mismo, como sí que tenemos contrato concreto con la empresa que tenemos de digital, pues podemos usar los algoritmos que ellos han incluido en el visor, pero no tenemos acceso actualmente a otros algoritmos. Por eso esta sensación de delante de la tienda de caramelos, de ver todo esto y la posibilidad que tiene y no sabemos cuántos años vamos a tardar a poder implementar, pero a día de hoy no es económicamente viable en nuestro entorno para hospitales públicos. Estamos todos medios iguales entonces en el Sí, mundo. sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. El programa, perdón, tenés que silenciar. ¿Tienen el programa de Stitch de ventana? Sí, ¿Y lo utilizan? nosotros aquí no lo utilizo directamente yo porque en nuestro departamento tenemos unas compañeras biólogas que son fitogenetistas y evalúan ella el SIS y el FISH, pero sí lo usamos. Ahora que estamos completamente digitalizados, pasamos a escanear a 40 y a 40 aumentos y realmente ahora sí lo usan y es bastante útil. El pato, ¿El patólogo separa la parte in situ invasiva o lo separa el programa? En principio, habitualmente nosotros como trabajamos es que le marcas la zona, tienes que marcarle una zona problema, entonces ya te vas directamente a la zona. Tú tienes aquel mapa de calor que mostré en la imagen y puedes dirigirte a dónde vas, pero realmente el programa elige como unas células y te da unas células, pero tú puedes luego cada una de ellas darle como a OK o esta no me interesa, esta no es tumor, esta son dos solapadas y no la quiero contar, o esta señal es un precipitado. Por eso insisto profundamente en que cualquiera de estos algoritmos es un apoyo, pero no es para que haga el trabajo por nosotros. Es para que nos ayude a hacerlo más rápido y menos pesado. Pero tenemos que ir y comprobar que el resultado que está dando es real, porque al final el juicio clínico es nuestro y la responsabilidad legal es nuestra. ¿Y les ha servido tener así como escáneres en diferentes hospitales para hacer consultas intraoperatorias y que quieren escáneres más chicos o cómo son en los bloques quirúrgicos? Para intraoperatorias no lo estamos haciendo porque realmente a veces cuando tenemos, o sea, lo que decía, el patólogo se desplaza a un hospital o a otro todavía, porque estamos en el segundo hospital empezando la digitalización justo ahora. Pero realmente lo que solíamos hacer era tener la cámara enchufada al microscopio y conectarnos en un Teams y estar viendo la preoperatoria conjuntamente. A lo mejor el residente de aquí con el patólogo que ese día está trabajando en casa, si es necesario. No suele pasar porque como tenemos como estos días de teletrabajo un día permitido a la semana, nos organizamos entre nosotros, siempre hay alguien en el hospital. Entonces, la preoperatoria la suele hacer el patólogo que está físicamente en el hospital.
pero sí que tenemos esa opción de, si es necesario, escanearlo al momento, pero suele ser más rápido todavía tener la cámara y un técnico o un residente que te mueva la lámina y lo ves directamente en vídeo, Claro, como, el video como es por sentido, post. como El video sentido por práctico. celular. El video filmado por el celular. No, o sea, no escanear, sino a un microscopio con cámara y con un zoom o un Ah, Teams. una cámara al microscopio que filma. Ah, bien, bien, bien. Sí, como cuando antes teníamos la cámara para proyectar en una pantalla al microscopio, es todavía Mm, más rápido, o sea, es como tan instantáneo que ya no necesitas en la preoperatoria ni los 5 minutos de escanearlo. claro, más rápido que escanear, claro. Sí. Para preoperatoria concretamente sí. Sí que lo usamos para, pues esto, si tengo un colega que está en el hospital de Mataró, pues oye, revísate la biopsia 23 y entra, la revisa, la comentamos por teléfono o nos conectamos también en una videollamada, pero cada uno puede mirar su muestra tranquilamente o el que trabaja en un hospital puede avanzar el trabajo del otro hospital. Y otra Claro, pregunta, ¿tienen software para el PL1223? todavía no, todavía no. CPS. Ojalá, ojalá, pero realmente, bueno, es que yo no sé quién inventó esta maravillosa fórmula que todos adoramos, pero realmente hacer un algoritmo para detectar esto tiene que ser difícil, ¿eh? Sí, Entonces, no, 22C3 seguimos teniendo que aplicar las matemáticas. el Sí, ojo. sí, sí. ¿Alguna pregunta? Los que están en la audiencia, conectados. Bueno, estamos todos conectados. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por la charla maravillosa que nos diste. Y bueno, seguimos en contacto. Muy bien, Este, muchas gracias a vosotras por la invitación. Y nada, espero bueno, que haya sido útil. Un abrazo. precioso. Muchas Muy gracias. bueno. Muy bueno. Gracias. Un gusto Hasta escuchar. luego. Buenas tardes. Que pases Chao. bien. Chao, Chao. Leo. Gracias. Chao.